muchos enfermos, hay muchos enfermos, no solo aquí, como decía Marcos, sino en otras ciudades, hermanos en el Señor, en Guadalajara, en Mérida, por todos lados, de norte a sur. Y pues oremos, aunque no los conozcamos, pero el Señor sí sabe, sí los conoce. Y Daniel Junior, Daniel Matías, el bebé está enfermito, hay que estar orando por él. Pues hay de todo. Aida ya es el último domingo que está aquí, ya viene de California. Estuvo unas semanas aquí. Su mamá vive en Sinapecuaro y ella se venía de Sinapecuaro los domingos para acá. Y pues regresa a California, a Orange Country, ¿verdad? Ahí con el pastor Yusef, así que saludos a todos allá también y que Dios te bendiga. Y bueno, quien está por primera vez aquí, abra su corazón, y todos los que estamos aquí abramos nuestro corazón para recibir qué nos quiere hablar el Señor, ¿no? Amén. Si tiene su Biblia, prepárela. Y si va a anotar en algún lugar, prepárelo también. Y abra su Biblia en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y le dice algo muy importante que hoy en día es tan actual como entonces. La palabra de Dios no cambia, sigue siendo vigente, efectiva y actual. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Y todo cristiano debe decir antes de Cristo y después de Cristo. Dice, Dios nos dio vida, nos perdonó cuando andábamos, practicábamos, hacíamos cosas incorrectas, pecados, delitos y pecados, le llama aquí el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y de aquí tomé el título de la predicación de hoy: siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos. Lo que todo mundo hace, eso está bien, todos lo hacen. Todos se drogan, todos se emborrachan, todos tienen 2 mujeres o 3 o 4, todos andan ahí robando, etcétera. O sea, todos lo hacen. Y ahí le paro, ¿no? Pero hay una cantidad impresionante de pecados y delitos que se cometen. Y pues la justificación es, todos lo hacen, no soy tan malo. Hay otros que hacen más maldades, ¿no? Entonces, el llamado es a ir ¿cómo? Contra la corriente de este mundo. Y es una corriente muy fuerte, porque fíjate lo que sigue diciendo ahí. ¿Quién promueve esta corriente? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu detrás de todas estas maldades que incita, que pone las tentaciones para que vayamos ahí y caigamos en pecado. Y es el enemigo de Dios, llamado el diablo, Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y en la Biblia lo encontramos en muchos pasajes. Así que, ¿cómo debemos estar hoy? Caminando contra la corriente del mundo. No te dejes influenciar, no te dejes llevar
no te dejes amoldar a este mundo. Como Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, no te amoldes a este mundo, sino transformen sus mentes por la renovación de nuestro entendimiento. Así que les voy a pedir que oremos. ¿Qué les parece? Padre, ayúdanos, porque en estos tiempos que creemos que son el final de los tiempos, que tu regreso es inminente, está cercano, vemos cómo la corriente de este mundo está arrastrando a muchos que habían creído en ti, pero que probablemente se enfriaron, se alejaron, no se afirmaron en su profesión de fe, y los ha arrastrado y están metidos nuevamente en una vida que no es para bendición, una vida que les lastima a ellos, a sus familias, pero te ofende a ti grandemente. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control en nuestras vidas y nos dé la fortaleza para ir en contra de esta corriente, a pesar de toda la presión que nos hagan, a veces en nuestra propia familia, nuestros amigos, en la escuela, en los lugares donde vivimos o trabajamos, que nosotros sepamos decir no y vayamos en contra de la corriente de este mundo para tu gloria. Amén y amén. No sé si vieron que ayer explotó un volcán en el Pacífico y hay reportes ya de olas muy altas. Japón tenía una alerta de tsunami y en California, no identifiqué en qué zona, debe ser un poco hacia el norte de California, había ya inundaciones también de ciertas regiones por olas y marea y oleaje muy grande. Y yo creo que ustedes han visto tsunamis en el pasado. Es incontenible la fuerza del mar cuando se sale y arrastra con barcos pequeños, grandes, con personas, casas las hace como si fueran de papel y hace algo impresionante. Bueno, así ayer que veía la noticia decía, es que así es la corriente del mundo, es muy fuerte, que pareciera que no podemos luchar contra ella. El que ha ido al mar, que ha tenido la bendición de ir al mar, hay veces que las olas pegan tan fuerte que sientes que te tumban y tienes que pues sacarles y ponerte de ladito o salirte a un lugar donde no te pegue tan fuerte. Bueno, imagínate un tsunami, es impresionante. Hace años en Japón fue uno de los más impresionantes, en Indonesia. Bueno, la corriente del mundo no la vemos así, pero haz de cuenta es lo mismo. Pero en Hechos 1:8 el Señor les dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ese poder es para ir en contra de esa corriente y ser testigos de Jesucristo. Porque luego esa corriente atemoriza y no hablamos el Evangelio, no predicamos a Jesucristo, porque la corriente, no, me va a arrastrar, no. Recibirán poder. Todo verdadero cristiano, creyente en Jesús, que ha confiado en Él, en su obra redentora en la cruz del Calvario, que Él llevó nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, y por su llaga hemos sido curados, sanados. Tiene el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de su vida. Pero a veces, como le das mucho de comer a la carne, a través de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, la carne está muy fuerte y no damos
libertad al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos fortalezca. Pablo le dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días pueden ser de ir contra la corriente, todos los días. Pero el poder está en nosotros de soportar e incluso avanzar en medio de esa corriente. En Filipenses 4 el apóstol Pablo dijo que nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Esa corriente es maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se podrá o no se podrá, hermanos? Si tienes a Cristo y tienes su Espíritu Santo, se puede. Solo si no quieres, pues no. Así que los hermanos de Éfeso habían sido depravados como tú y como yo. El miércoles vino una persona que conozco de hace muchos años y yo le compartí el Evangelio. Él venía con algunas preguntas. Dice: no, pues yo no soy malo. ¿Cuántos han escuchado eso? Le digo: mira, la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Solo ha existido uno, Jesucristo. Y solo Dios es bueno. ¿Quién es bueno sino solo Dios? Nosotros todos somos malos, pero Él nos santificó por su obra en la cruz del Calvario, nos justificó, y ahora el Padre nos ve como a Jesucristo. Así que estos hermanos de Éfeso habían sido depravados, habían vivido igual que nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Los valores y parámetros de su sociedad vivían separados de Dios, entregados a los pecados. Y muchas veces el engaño del mundo, la inmoralidad, el egoísmo, la violencia, la rebelión, la autocomplacencia nos va llevando, y muchos ni cuenta se dan, ¿eh? Tristemente muchos cristianos ni cuenta se dan. Mira, hay cristianos que asisten a la iglesia como un acto religioso prácticamente, pero salen y se suben a la corriente de: llévame a donde quieras. Eso es religiosidad, y el Señor no quiere religiosidad, quiere una comunión, una relación personal. Es un Dios tan grande que está muy cerca de cada uno de nosotros. Nos escucha a cada uno, nos atiende a cada uno, nos ayuda a cada uno. Así que seguir la conducta de este mundo es seguir la conducta diabólica. Muchos dicen: no, es que hablar del diablo, pues es una realidad. Así como existe Dios, también existe el diablo. Esto nos explica cómo muchas personas que van en esta corriente, en muchas ocasiones hacen cosas que lo rebajan hasta por debajo de los animales. No sé si lo hayas visto, pero aquel que tira a un bebé en un basurero, ya sea hombre o mujer, mamá, se rebaja porque los animalitos son muchas veces más cariñosos o aquel papá, aquella mamá que golpea a un bebé porque llora solamente en la noche y le da tales golpes que después muere.
se rebaja a un nivel que no es el apropiado para el ser humano. ¿Cuántos saben que somos diferentes los seres humanos que los animales? O cuando cohabitan con animales. No, hay cada cosa, hermanos. Y muchos caen en esa trampa, en esa corriente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuida tus pensamientos, hermano. Porque a veces muchos dicen, yo nunca he hecho esto. Y yo les pregunto, ¿pero has pensado en eso? Pues sí, pero ¿eso qué tiene? Nadie sabe. Dios sí sabe. Él conoce tus pensamientos y mis pensamientos. El salmista dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? A lo alto allá estás tú, a lo profundo del mar, allí estás tú. En lo oscuro, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, Él no tiene, ay, en lo oscuro no me ven, no. O la luz es tan fuerte que no los deja que me vean. No tiene problemas. Así que, contra la corriente, hermanos. ¿Cuántos dicen, yo le entro? ¿De veras? Mira, cuando estemos en el cielo, dice este capítulo 2 que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fíjate lo que dice el versículo 6, y juntamente con Cristo, con Él, dice con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No podemos, yo a veces no alcanzo a percibir y entender en su totalidad las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. Pero cuando estemos con Él, estoy seguro que Él nos va a dejar ver cuánto le costó enviar a su Hijo Jesucristo. A veces pensamos humanamente, ay, mi hijo, y vimos el ejemplo de Abraham con Isaac, ¿no? Pero, mira, no entendemos la abundancia de la gracia de Dios al haber enviado a su Hijo a este mundo terrible de pecado. Y lo que el Señor Jesús llevó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces yo creo que le vamos a adorar con mucho más corazón. Pero ahorita podemos entender lo que hizo por nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida eterna. Bueno, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un joven, pero que después maduró. Y que es un buen ejemplo de cómo vivir yendo contra la corriente de este mundo. Daniel, capítulo 1, es un personaje muy conocido y pasajes muy conocidos, pero esperemos que el Espíritu Santo nos deje ver algo hoy. Daniel vivió aproximadamente 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y la nación de Israel había tronado, perdónenme la expresión, había colapsado, había sido destruida la ciudad santa, porque fueron los últimos en ser conquistados por los babilonios y llevados cautivos. Y colapsó la ciudad. El templo fue destruido, fue saqueado, fue algo terrible.
Y para un judío el templo era algo muy especial. La ciudad era algo muy especial. Y Daniel fue llevado siendo un joven cautivo a Babilonia. Y yo me preguntaba, ¿cómo pudo Daniel y sus amigos, porque ahí habla de 3 amigos de él, debe haber habido más, pero el libro habla de Daniel y 3 de sus amigos? ¿Cómo pudo Daniel mantenerse sin corromperse, viviendo en una cultura pagana, en medio de la cual se vio forzado a vivir? Porque no fue voluntario irse a Babilonia, fue forzado a ir allá. Iba como esclavo, cautivo. Y a veces, mira, pensamos, es que no conocen mi familia, no conocen mis compañeros de trabajo, es que no conocen mi colonia, mi fraccionamiento, mi ciudad, mi pueblo. Mira, en todos lados hay maldad. ¿Hay familias perfectas? ¿Hay trabajos perfectos? Para eso estamos ahí, como Daniel. Probablemente el Señor te puso ahí para que hagas lo que hizo Daniel. ¿Cómo pudo, siendo un joven, yendo dolido en su corazón por su familia, pero también por la ciudad y por el templo? Había sido profanado el templo. Bueno, Daniel siguió siempre la voluntad de Dios. En lugar de dejarse llevar por la corriente, él siguió la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, ¿quién crees que nos respalda? Alguien decía, no, pues para David fue fácil vencer a ese gigante Goliat. Y decía, era un niño, ¿pero por qué? Porque él no iba solo, iban 2 contra Goliat. Y aunque Goliat estaba muy grande, David llevaba unas piedritas y una honda, con él iba el poderoso gigante. ¿Quién crees que va con nosotros? No vamos solos, hermanos. ¿Daniel iba solo? No, el Todopoderoso, como él había decidido consagrarse a él y servirle a él, a pesar de lo que hubiera sucedido, el Señor estaba con él. Así que desde su juventud hasta su vejez, Daniel fue un hombre consagrado a Dios. ¿Cuántos dicen, yo quiero terminar así? Mira, cada vez veo historias pasadas, pero también recientes, de hombres de Dios que por muchos años tuvieron un testimonio de haber agradado a Dios, de servir a Dios. Y en los últimos años de su vida han hecho barbaridades tremendas. Así que necesitamos cuidarnos. ¿Cuándo? Siempre, diga siempre. ¿Un ancianito puede tener tentaciones? Claro que yo sí. Yo, véanme a mí. Porque el cuerpo envejece, pero por dentro siguen ahí las cosas, los deseos, buenos o malos. Bueno, Daniel conservó su honradez, su testimonio en circunstancias muy difíciles. Fíjate en esto, en medio de la fascinación de una corte oriental. O sea, él no estaba allá en una mazmorra, en una celda,
donde no podía ver nada, donde le daban pan y agua. No, él estaba en medio de un ambiente de placeres. ¿Qué es lo que hoy el mundo busca? Los placeres de este mundo. Disfruta porque la vida es corta, sí es cierto. Pero si ese es el pensamiento del mundo, por eso el mundo va al despeñadero, al desbarrancarse. Angosto es el camino, difícil el camino que lleva a la vida eterna. Daniel fue tan valiente y tan íntegro, tan firme en sus convicciones, que él exaltó el nombre del único Dios verdadero delante de los reyes poderosos y de los príncipes y de los sabios y de todo el pueblo en Babilonia. Y era un esclavo. Después llegó, Dios lo puso en lugares de preeminencia. Así que esto es fundamental que lo entendamos cada uno de nosotros, cada joven, cada familia, cada varón y esposa, porque vivimos en un mundo muy complicado y cada vez más. Yo en ocasiones platico, yo soy de los ochenteros, en mi juventud así, yo soy de los ochenteros. Nací en los 60, 70 y 80, pues era la plenitud de mi juventud. Pero el mundo era muy diferente al que hoy vivimos, es radicalmente diferente. En 40 años cambió tanto que se queda uno sorprendido cuando lo analizas. Muchos decimos, esto es lo normal. No era lo normal, era lo excepcional, tanta maldad y tanta perversión. Pero ahora ya le dicen es lo normal. Pero muchos de sus hijos, muchos de los jóvenes van a decir, papá, tú ya eres de los ochenteros. Eres de otro siglo, estás arcaico, estás caduco, ya el mundo es diferente. Sí, pero para peor. Por eso tenemos que afianzarnos nosotros, ir contra la corriente, que ellos lo vean, para que ellos aprendan a ir contra la corriente. ¿Cómo le hago para ir contra la corriente? ¿Cómo le hago ahí en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad, ya desde la primaria? ¿Cómo le hago para sostenerme ante las enseñanzas de los maestros? Así que esto que vamos a ver en Daniel es aplicable para cada creyente, para la iglesia, para cada familia, pero para cada joven, cada señorita, para cada uno, para nuestros niños. ¿Por qué le pasó lo que le pasó a Israel? Por alejarse de Dios y olvidarse de Dios y querer ser como otros. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Me decía mi hija que con otra amiga cristiana también decían, había una pregunta por ahí de ¿cómo es que tienen hijos en esta época siendo tan mala y tan malvada? ¿Cómo se atreven a tener hijos? Pues que Dios dijo que debemos crecer y que no dijo solo cuando no haya problemas o cuando no haya maldad, no. Dijo siempre hasta que Él venga. Y la respuesta que dio mi hija, bueno, es que para esta generación Dios preparó papás como nosotros y abuelos como ustedes. Diga, sí es cierto. ¿Cuántos son abuelitos aquí?
Bueno, Dios nos preparó para esta época para orar y bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cuántos son papás aquí? Bueno, para esta época tan tremenda y difícil y complicada, Dios te está levantando a ti, como padre de familia, como madre de familia, como matrimonio, para ayudar a esos hijos que tenemos. ¿O qué? ¿Los vamos a dejar que ellos decidan qué quieren ser en el futuro? No, hay que decirles qué dice la Biblia: varón y hembra los creó. Y ahora las mujeres andan muchachitas, así muy jovencitas, bien botudas, se cortan el cabello y vestidas de negro y traen quién sabe qué tantas cosas y se paran así y son agresivas, cuando la mujer la formó el Señor para ser tierna, alegre, de bendición, no para andar peleando ahí, que yo puedo igual que tú y que yo quiero hacer lo mismo que... Hermanos, el mundo, mira, en México y en muchos países la igualdad de género y de oportunidades parece razonablemente bien. Yo digo que está bien que se les pague bien, igual a las mujeres que tienen que trabajar, pero hay cosas que no le conviene a una mujer meter. Ya a veces veo en la política cómo les dicen de cosas y cómo ellas se ponen a decir. Digo, ¿por qué se están rebajando tanto? Muchas piensan que ser mamá es como bajarlas de nivel. No, es algo honroso. Pero bueno, esa es la corriente. Parece que ya nos acostumbramos a todo eso. Hermanos, abramos los ojos. Es un tsunami el que tenemos. Y todo con la información que hay en medios y en redes sociales y todo, de que pues ya no hay una verdad absoluta ni una moral absoluta. ¿Han escuchado eso? Todo es relativo. No. Hay verdades absolutas de Dios. Hay una moral absoluta de Dios que no podemos nosotros cambiar ni acomodar a nuestro gusto. Eso lo está haciendo el mundo y tristemente ya son legales. Por ejemplo, asesinar a niños. Hay países donde hasta en el tercer trimestre de la gestación están queriendo autorizar que puedan ser abortados. Es legal. Pero, ay, la vaquita marina, está bien, tenemos que cuidar la creación, pero hay más énfasis en cuidar a la vaquita marina que a miles y miles de bebés que están siendo asesinados. Eso ya es legal, está permitido. Y no voy a entrar en datos, pero hay mucha información de que el haber legalizado el aborto no ha hecho que baje la cantidad de abortos, ni ha disminuido la cantidad de mujeres que se mueren, nada de los argumentos que se dan son sustanciales. Hoy en día los jóvenes están escuchando que pueden vivir como quieran. Podemos vivir como queramos, ni los adultos, ni los jóvenes, ni los niños. O a veces están tomando el ejemplo de los artistas, de supuestos personajes de la sociedad. Y hoy hay intelectuales que son formadores de opinión. Y lo que ellos dicen, no, es que lo dijo fulano de tal, eso es cierto. ¿De veras? ¿No podemos ser un poco más inteligentes y investigar y ver qué dice la Biblia también?
Pero hoy en día hay un bombardeo impresionante, un tsunami de cosas. ¿Cuántos se han cansado de las redes sociales? Muchas veces. Híjoles. Yo nada más para lo que lo ocupo y poner la predicación, etcétera, pero a veces veo y digo, ¿qué está pasando? Basura en muchos casos y más basura. Y que hoy estoy triste y estoy enojada. ¿Quién te preguntó? ¿Yo qué necesidad tengo de...? Hermanos, suena de risa, pero es la corriente del mundo. Ya horas ahí picándole a ver cómo se siente fulano, a ver cómo. Hay cosas mejores que hacer. ¿A cuánta gente le has compartido el evangelio? ¿Cuánto tiempo has orado por los necesitados? ¿Cuánto tiempo has orado por tus hijos, por tus nietos, por tu esposo, por tu esposa? ¿Cuánto tiempo has orado por la iglesia? ¿Cuánto tiempo has alumbrado? Y hoy en día muchos dicen, es que esa es tu opinión. No es mi opinión, es la opinión de Dios. Es la instrucción de Dios, no es una simple opinión la de Dios, es la instrucción de Dios. Y se burlan, ya, eso es una cultura pasada, aunque están sacando las culturas pasadas a relucir también. Y así como que hay que enorgullecerse tanto de las culturas pasadas que les sacaban el corazón a los prisioneros y todo eso, ¿tú crees que eso es para enorgullecerse? Pero así está el mundo. Y solo puedes buscar algo de lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en la sociedad occidental. Están pasando cosas terribles. El occidente está al borde del colapso, como lo conocemos. El llamado occidente que surgió por el cristianismo. ¿Y quién crees que ha forjado este colapso, esta destrucción? Occidente mismo, las mismas personas. Así que veamos cómo Daniel enfrentó la situación de su tiempo. Y ya que todo lo que era importante para él como israelita había sido destruido, podríamos esperar un Daniel ahí, pues diciendo, pues ya que salga lo que salga, ¿no? No. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice que cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, versículo 2, pon mucha atención, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién lo entregó? El Señor, hermanos. Si el Señor no lo hubiera permitido, no los destruyen. ¿Pero por qué lo permitió? Porque habían abandonado al Señor, siguiendo sus propios deseos, su maldad. Y dice que tomaron los utensilios de la casa de Dios. Si tú lees todo el libro, Belsasar mandó sacar los vasos del templo y pasó algo impresionante ahí. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Nabucodonosor tenía un Dios, pero no uno, varios dioses. Pero a la casa del Dios principal de ellos. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar ¿dónde? En el palacio del rey. Por eso te digo, no estaban allá en una mazmorra. ¿Qué crees que había en el palacio? Yo creo que has visto películas
orientales, de todo lo malo. Que estuvieran en el palacio del rey y que les enseñasen a esos muchachos las letras y la lengua de los caldeos. Tú dices, bueno, pues idiomas no tienen nada de malo, pero no era todo. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Oye, ¿quién no quiere? Pero la Biblia dice que Moisés, que estuvo también en palacio de Faraón en Egipto, rechazó todos los lujos, los placeres del palacio, prefiriendo ser perseguido y maltratado con el pueblo de Dios, antes que dejarse llevar por los placeres de este mundo, por la corriente de este mundo. Bueno, les daban lo mismo que comía el rey, y vino, del vino que él bebía. Y que fíjate, que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Esto de criase es los educara. ¿Qué hacemos los papás? Creamos a nuestros hijos, los educamos, los cuidamos, los formamos. Los hijos, ¿a quién se deben parecer? Digo, físicamente a veces pues nos ganan los genes de quién sabe qué generación, ¿no? Y salen. Pero si se parecen físicamente, gloria a Dios. Si no, pues por allá tu abuelito, tu tatarabuelo, y abueleó, ¿no? Bueno, pero esto de criarlos es tenerlos ahí en una tutela, así se hacen las cosas, así debes pensar, así como debemos hacer como cristianos. Entonces fíjate, esto implica algo mucho mayor, que los criase para que al fin de los 3 años ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, y pon atención aquí también, puso nombres. Era Daniel, era originalmente Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Él les cambió los nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Bueno, esto parece que no tiene mayor importancia, pero el rey dijo, en pocas palabras, denles lujos, denles todo lo que quieran. ¿Qué piden los hijos hoy? Todo lo que quieran. ¿Y hay papás que les dan? Todo lo que quieran. Bueno, eso hace el mundo. Nosotros debemos darles lo que ellos necesitan. Y a veces necesitan corrección, instrucción, obviamente alimentación, cuidado, vestido, educación, etcétera. Pero denles lujos. ¿Cuántos jóvenes he visto yo que han caído atrapados en las redes de lo que les promete la delincuencia? Y son estos lujos, placeres, comidas, carros, ropa, unos cadenones aquí, unas extravagancias, pero en poquito tiempo ya no están. Eso es lo que hace el mundo. Bueno, eso era lo que querían que pasara con Daniel y sus 3 amigos. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? No era una idea ahí nada más que se le ocurrió. No, estaba tomando las mentes de los jóvenes más
preparados, más avispados para reprogramarlas de acuerdo a su visión de lo que ellos deberían de hacer, pensar y cómo deberían de actuar. Eso es lo que quiere hacer el mundo y lo ha logrado en mucha parte con muchos jóvenes de familias cristianas. Les han ganado a los papás la mente de sus hijos para que hagan lo que el mundo está haciendo. Mira, Daniel, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. ¿Está bonito, sí o no? No te voy a dar los de los otros porque también son preciosos de los 3 amigos, pero nos llevaría mucho tiempo. Pero Daniel, que nos estamos enfocando en él. Dios es mi juez. Y le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa Bel protege al rey. Era un tipo de Baal, un dios pagano. Entonces le estaba cambiando su identidad. Y era un factor clave que los babilonios utilizaban, dándoles un nombre distinto al nombre de su nacimiento, de su identidad y de su Dios, tratando de ligar a estos jóvenes con sus dioses. Para que fueran olvidándose de su Dios. El mundo quiere que nos olvidemos de nuestro Dios, que nuestros jóvenes y nuestros niños ya no conozcan a Dios. En los tiempos de Josué, por eso te digo que el pueblo de Israel, por eso fue llevado así, cautivo. Dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor. Los hijos del mismo sacerdote Elí no creían en Dios, no conocían a Dios y ministraban en el templo. Hoy en día, la corriente de este mundo, que viene movida por el príncipe de la potestad del aire, quiere que en el púlpito y aquí en los lugares y en las escuelas a donde salgamos, haya personas que digan que son cristianos, pero no son cristianos. Y hay muchísimos así hoy en día. Se han olvidado de Dios y se han ido con la corriente del mundo. Pero Daniel y sus amigos tomaron una decisión trascendental que cada uno de nosotros debe tomar y llevar a nuestros hijos a tomar esa decisión que pueda trascender en lo que reste de vida en cada uno de ellos y cada uno de nosotros. Él era creyente, la primera decisión es ser creyentes. Para mí el punto de partida es cuando me convertí al Señor. Después de 30 años de mi vida en la corriente de este mundo. Pero lo primero es llevarlos a conocer al Señor, a confiar en el Señor, a ser cristianos verdaderamente, hijos de Dios. Y el segundo paso es instruirlos, criarlos en la amonestación del Señor, para que ellos puedan trascender en el futuro, en las siguientes generaciones. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean de veras poderosos en medio de una generación maligna y perversa? Nosotros somos responsables como padres. Así que Daniel tomó una decisión que parece como, pues no es tanto. Les llevaban los alimentos suculentos que comía el rey, y Daniel dice el versículo 8 que propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le llevaban. ¿Por qué? Pareciera como que es muy exagerado. Probablemente había cerdo ahí. El judío, la ley dice que no comiera cerdo. Ahora nosotros ya en la gracia, Jesús dijo que con acción de gracias y podemos tomar de todo. Pero por salud también tengan cuidado. Unos tacos de carnitas son ricos, pero de vez en cuando, más a cierta edad, ¿no? Probablemente le llevaban comidas de animales inmundos y también animales que habían sido sacrificados a los ídolos de los babilonios.
Y él no quiso contaminarse con eso. Y dijo, denos vegetales, conocen la historia. Y muchos dicen, mira, era vegetariano. No, es que no había casi nada de lo otro que pudieran comer. Y vegetales y agua. Y entonces les dijo el encargado de educarlos, no, pues van a adelgazar, se van a ir para abajo, no van a tener fuerzas para estudiar, para aprender lo que les vamos a enseñar. Y el rey me va a matar o a mandar a la prisión. Y él le dijo, haz la prueba. Y si después de ciertos días nos ves así, todos, ¿cómo se llama eso de los que no comen? Anémico, no, pero había, no, anoréxico. Pues entonces comemos otra cosa. Pero ¿cuántos saben que Dios no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y aún verduras, aún agua, Dios hace que nuestro cuerpo lo asimile y lo fortalece el Señor. Entonces tomó una decisión trascendental. Y esa decisión debemos tomarla todos nosotros, pero ayudar a nuestros hijos a tomarla. No me voy a contaminar con todo lo que platican mis amigos, lo que dicen, lo que hacen, lo que esto, lo que aquello. No me voy a contaminar. Dios nos ha dado dominio propio para decir no. Para decir, porque a quien no se le antojan. Yo a veces veo los banquetes y digo, ay, se antojan, ¿no? Pero si eso trae consecuencias a mi vida espiritualmente también, digo, no. Muchos juegan con fuego y dicen, no pasa nada, voy a probar hasta dónde puedo aguantar, ¿no? Y cuando menos piensan ya se deslizaron. Una miradita, ve lo que pasó con David por una miradita. Una probadita. Te digo que yo soy ochentero y en aquel tiempo pues las drogas no eran muy populares, si acaso la marihuana, que ya ahora es legal, y en aquel tiempo era la droga pues, de lo más prohibido, para que veas cómo ha cambiado el mundo. Pero sí te decían, un tequilita, una cervecita, pruébalo, hombre, no te pasa nada por probarlo. Y así empecé, de aprobadita, y al rato eran probadotas. Y fue malo para mí, yo lo reconozco ahora. Siendo un niño de 11, 12 años, yo ya le entraba a la droga, el alcohol es una droga, en cantidades importantes. Pero ahora como cristianos debemos cuidarnos de todas estas cosas, porque se empieza por poquito y al rato. El salmista dice, por poco se deslizan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos, como los que van en la corriente de este mundo, dicen que disfrutan de todo, que están felices, que el COVID no les hace nada y que no sé qué, y dice, por poco y me deslizo. Bueno, debemos tener cuidado, hermanos. Debemos alejarnos lo más posible de las tentaciones y fortalecernos en el Señor para resistir la inmoralidad, la idolatría, las cosas que ofrece el mundo hoy en día. Daniel decidió no disfrutar de los lujos que el rey pagano le ofrecía. ¿Qué harías tú si te ofrecieran, no, mira, te voy a dar aquí esta oficina tan grande, tú vas a dirigir este negocio, y de dónde viene el dinero? Tú no preguntes, tú nada más fírmale y te van a llegar a tu casa carros y esto y aquello, y disfruta, Dios te está bendiciendo. Y muchos dicen, ¿llegó la bendición de Dios? ¿Será la bendición de Dios?
Mira, debemos tener líneas muy definidas que no podemos cruzar. Un predicador hace años ponía este ejemplo, dice que tenía un caballo, pero que no respetaba los límites que le ponían, la cerca que le ponían de alambre de púas, y se la brincaba o a veces hasta la tumbaba. A veces los animales son tan tercos que no les importa rasgarse con las púas, pero lo que quieren es salir. Dice, entonces investigué y quité la que tenía y le mandé poner una con alambres electrificados. Casi no se veían y más alto de lo que era la otra línea. Entonces el caballo dijo, ya me dejaron libre, ya gané, así como nuestros hijos, ¿no? A veces ahí están, a ver cuándo cedemos, y dicen, ya gané. Bueno, dice que llegó el caballo y quiso pasar, un toquezazo, no hombre, relinchó y reculó y se fue y dijo, no, ya sé que ahí no me puedo acercar. Hermanos, ¿tienes tú bien establecidas las líneas que no podemos cruzar? Hay cosas que ni de chiste podemos cruzarlas poquito, porque hay consecuencias tremendas. Empezar a coquetear con el mundo, con otra mujer, con el dinero, con la fama, es de mucho cuidado, hermanos. Siempre debemos decir, aquí no me meto, de aquí no paso. Daniel propuso en su corazón. Mira, es más fácil decir no a las cosas antes de probarlas que después de que ya las empezaste a probar. Yo creo que los que son de mi generación escuchaban en la televisión antes de las Sabritas. ¿Qué decía? A que no puedes comer solo una. ¿Se acuerdan? Y sí es cierto. Yo no soy mucho de esas chucherías, pero abrían una bolsa de papitas y cómete una, ándale pues. Y al rato, pásamela. Y no me podía comer solo una. Tan simple como una papita. Bueno, el pecado así es. Parece inofensivo, ¿a poco? Oye, una papita, saladita, está bien rica. Bueno, es más fácil decir no, porque si no te comes una, no vas a querer otra. Y el pecado es así, a veces, una vez, no pasa nada. Vas a querer otra, y al rato estás metido en el fango. Dios está buscando hombres y mujeres jóvenes que propongan en su corazón lo mismo que propuso Daniel y actúen como hizo Daniel. ¿Qué hijos vamos a formar, hermanos? Mira, cuando apareció el SIDA, es también de mi época, ¿alguien se acuerda? Porque no es reciente ese virus. Ir al dentista era bien complicado, porque pues teníamos miedo a que nos picaran ahí, nos fueran a contagiar de SIDA. Y muchos doctores y enfermeros y enfermeras se contagiaron con un simple piquetito le aplicaron una inyección a alguien que estaba contagiado y por accidente. ¿Qué tanto es un piquetito de una aguja? Ni se nota, ves, ni sangre sale, o una gotita. Tú dices, ¿qué tanto es un piquetito? No es nada. Pero al rato estaban infectados de SIDA. Diga, lo inofensivo puede ser muy grande. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame a poner límites en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos? Pero son límites de protección para bendición, aunque te van a decir, eres exagerado, estás traumando a tu familia.
¿Ven traumados a mis hijos? Tuvieron bastantes límites ellos, ¿eh? Y ahora no nos preocupamos, ya ellos tienen sus límites. Y es una bendición, descansas. Así que Daniel sabía dónde poner un límite para no caer en el pecado. Y al fin de 3 años, dice que llevaron a Daniel y a sus amigos delante del rey. Y Nabucodonosor dice que los encontró 10 veces mejor que todos los demás, porque había un grupo numeroso de jóvenes siendo creados para formarlos a la cultura pagana de los babilonios. Pero ellos fueron encontrados 10 veces mejor en intelecto, en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, en idiomas, en todo, porque habían honrado a Dios, al único Dios verdadero. Y Daniel también, aparte de poner límites para no contaminarse con lo de este mundo, él demostró que dependía totalmente de Dios. ¿Cuántos aquí dependen de Dios? ¿De veras? Y a nuestros hijos hay que enseñarles ¿a qué? A depender de Dios. Obviamente para eso nos tienen a nosotros, para ayudarlos, pero también yo voy a hacer esto, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que aprendan a depender de Dios. En Daniel capítulo 2, Daniel fue puesto por encima de muchos de los príncipes. Fíjate, el que decide poner límites para no ofender a Dios, no seguir la corriente del mundo, ¿Dios qué hace? Lo pone en un lugar de mucha bendición. Al que se humilla, Dios lo levanta. Y entonces dice que Daniel ya era parte de los importantes en el gobierno, y Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿se acuerdan? De una estatua. Nosotros ya lo sabemos, el sueño. Pero Nabucodonosor estaba asustado por su visión y llamó a todos los sabios, los magos, los adivinos, todos sus consejeros, y les dijo: he tenido un sueño que me tiene intranquilo. Y le dijeron: dinos qué sueño es y te diremos qué es lo que representa. Y él dijo: no, él ya los conocía, que nada más andaban buscando para inventarle algo. Por algo no les dijo el sueño. Dijo: no, ustedes tienen que decirme el sueño y su interpretación. Pero no pudieron, no pudieron. Y entonces, como no pudieron, Nabucodonosor se enojó mucho y ordenó que fueran muertos todos los sabios, los adivinos, todos sus consejeros. No sé por qué no estaba Daniel en ese momento ahí, pero le llegó el edicto que había hecho el rey para matar a todos los sabios, pues ahí estaba incluido Daniel y sus amigos. Y él pidió un poco más de tiempo para orar a Dios, para buscar a Dios. ¿De quién dependía Daniel? De Dios. Versículo 27 y 28 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Él ya había orado con sus 3 amigos y Dios les había dado la revelación del sueño y de su interpretación. Versículo 28: pero hay un Dios en el cielo, aleluya. ¿Cuántos saben que hay un Dios en el cielo? Diga: un Dios. No son miles de dioses, no, hay un solo Dios. Y son 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Y le dijo: hay un Dios en los cielos
el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y él le da la visión y la interpretación. Mira, libró de la muerte a todos los otros sabios y astrólogos y a todos los consejeros. ¿Fueron agradecidos con él? No, digan no. Probablemente algunos, pero la mayoría no. Ahora, de aquí creemos que los magos del oriente o sabios del oriente que vinieron cuando nació Jesús, algunos se acercaron con Daniel y escucharon en el Dios de Daniel y la profecía del nacimiento de un Mesías, de un Salvador. Por eso ellos fueron cuando Jesús nació. Diga, habrá fruto. No nos cansemos de compartir de Jesús. Algún fruto habrá, hermanos. Aunque no lo veamos, Daniel lo vio por las profecías, pero no vio que estos hombres perseveraron y después fueron. Así que Daniel sabía depender de Dios. Hermanos, para ir contra la corriente de este mundo necesitamos depender de Dios. Poner límites, depender de Dios, porque nos van a venir muchas situaciones complicadas. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo no sé qué hacer. Daniel, ¿en él estaba a resolver el problema? No. Pero él sabía a quién acudir. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados para acudir a Dios cuando vengan las situaciones difíciles. Cuando venga aún la amenaza de muerte. Mira, hoy estamos muy cómodos, como lo hemos dicho, pero no sabemos qué vaya a pasar en poco tiempo. Necesitamos confiar en Dios y en su sabiduría y en su omnipotente poder. Hoy muchos confían en sus capacidades, en su intelecto, en la filosofía, en sus teorías. Cuidado con los intelectuales, hermanos. Tengan cuidado, siempre analicen todo lo que dicen, porque muchos piensan que por ser intelectuales, entre comillas, ellos tienen la verdad y dicen lo que es la verdad. Cuidado. Y en tercer lugar, no solo ponía límites, confiaba en Dios, dependía de Dios, sino que confiaba en Dios. ¿Cuántos pueden descansar en Dios hoy en día? Aunque el mundo esté de cabeza, ¿qué dijo? Por nada estén afanosos. Si nuestro Dios le da de comer a los pajarillos, ¿nos irá a dejar abandonados? Pablo dijo en Filipenses, en lugar de estar preocupados y afanados, traigan sus peticiones delante de Dios. Confiemos en Dios, dependamos de Dios. En el capítulo 6 de Daniel, los que odiaban a Daniel, ya en el gobierno de Darío, lo puso, vio que era un hombre que valía la pena tener a su lado, Darío, el rey Darío, y pensó en ponerlo sobre todos los príncipes, y había 3 principales, pero aún quería que Daniel fuera el segundo en el trono. Y la envidia, la envidia. Los otros dijeron, ¿cómo nos va a nosotros a decir qué hacer y qué no hacer y a corregirnos? Nos va a sacar nuestras tranzas. Porque ustedes creen que había tranzas entonces. Siempre, la maldad siempre ha sido. No hay nada nuevo debajo del sol. Y dice Daniel capítulo 6 que buscaron de qué acusarlo, buscaron que tuviera falta de integridad, que se hubiera enriquecido, que habría mandado a cuentas a las Islas Canarias
o a Panama Papers, o a lo que se te ocurra de hoy en día, que vemos que muchos esconden su dinero y su riqueza. Vamos a buscarle, vamos a esculcarle, perdón por la palabra, vamos a expulgarle. Esa expresión es ochentera, porque antes había más piojos. Entonces ahí andaban las abuelitas o las mamás sacándole los piojos. Vamos a buscarle si tiene algo de qué acusarlo. ¿Encontraron algo de qué acusarlo? Diga, ay Señor, ayúdanos. ¿Qué si le rascamos con nosotros? Mira, mejor rasquémosle nosotros. Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ayúdame a ver si hay en mí camino de perversidad, para corregir, para cambiar, para... ¿Cuántos saben que es mejor? A que el Señor nos exhiba. Bueno, le buscaron auditorías, todo lo que te puedas imaginar. No encontraron una sola cosa de qué acusar, ni inmoralidad, ni maltratos, ni maledicencia, nada de qué acusarlo. Diga, gloria a Dios. Te aseguro que muchos que se paran en el púlpito tiemblan si les hicieran una revisión así. Y entonces dijeron, no vamos a encontrar nada de qué acusarlos. De plano, dijeron, la única forma donde podemos hacer algo contra Daniel es en lo relacionado con su Dios, con la ley de su Dios. Mira, de lo único que deben acusarnos es de que somos obedientes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que la gente diga, es que siempre sacas la Biblia, porque así nos dicen, ¿no? Ay, siempre, es que la Biblia dice, es que siempre sacas la... Pues claro, porque es la palabra de Dios. Él es más sabio, más poderoso y conoce todo. Bueno, solo ahí lo vamos a poder acusar. Y tú conoces, hicieron un complot para que adoraran o le pidieran solo al rey las peticiones que tuvieran. ¿Y qué hizo Daniel? Tenía líneas muy claras. No me voy a inclinar ante nadie más, solo ante mi Dios. No le voy a pedir a nadie, solo a mi Dios, a ningún rey, a ningún otro Dios, a nadie que no sea mi Dios, que es el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y abrió las ventanas de su lugar donde él vivía y dice que 3 veces al día oraba como lo hacía siempre. Diga siempre. ¿Se escondió para adorar a Dios? No. Y fueron y lo acusaron con el rey Darío. Él tenía que elegir entre obedecer a Dios o congraciarse con los demás, aún con el rey Darío. Él sabía quién era digno. El único es nuestro Dios, hermano. Y conocemos la historia. Al final Darío quiso librarlo, pero no se pudo, no podían echar abajo un edicto. ¿Y dónde acabó Daniel? En el foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Dios honra a los que le honran, hermanos. Diga aleluya. Y él mandó a su ángel que tapara la boca de los leones. Ni un solo rasguño tenía Daniel. Y los que lo acusaron fueron echados en el foso de los leones con sus familias, con sus hijos. Y dice que antes de caer al foso, los leones lo estaban atrapando y destrozando ferozmente. ¿En quién confiamos, hermanos? Hoy en día, en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta violencia, de tanta inmoralidad, de tantas cosas que están sucediendo y que van a suceder más, ¿en quién vamos a confiar? ¿De quién vamos a depender? Pero, ¿qué líneas no vamos a cruzar? Es importante. Así que el nombre de Daniel es: Jehová es
mi juez. Dios es mi juez. ¿Quién fue su juez? Dios. Dice, delante de ti, oh rey, y delante de Dios he sido hallado inocente. Qué importante, hermanos, en estos tiempos que nos plantemos firmes como estos jóvenes. Ahora, Daniel no terminó muy joven, se calcula, él llegó hasta el reinado de Ciro, el persa. Es más, él trabajó arduamente para que Ciro permitiera al pueblo regresar a Jerusalén. Él siguió obrando a favor del pueblo de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo. Nosotros somos su pueblo, somos su cuerpo, somos su iglesia. Pero tus hijos, ¿qué vas a hacer? Trabajar duro a favor de tu familia, de tus hijos. No hay registro de que él haya regresado a Jerusalén, pero hizo todo lo que estuvo en sus manos para que regresaran cuando se cumplió el tiempo. Dice que él, escudriñando la profecía, dijo, se cumplieron los 70 años. Y él trabajó con Ciro. Obviamente el Señor obrando, respaldándole. Hermanos, hoy en día se necesitan hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que nos paremos firmes como Daniel. Y propongamos en nuestro corazón no ir con la corriente del mundo. Es que en tal iglesia hacen esto. No me importa lo que hagan, a mí me importa lo que Dios dice que hagamos. Es que el hijo de tal hermano hace esto. No me importa, a mí me importa lo que Dios dijo que hagamos. No hay pretextos, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos el consejo de Dios al cual deberíamos estar atentos, como lumbrera que alumbra en la oscuridad. En estos tiempos de tanta oscuridad tenemos una antorcha en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 105, 109. ¿Cuántos dicen yo le voy a entrar? Voy a ir contra la corriente, hermanos. Eso urge hoy en día. Y si el Señor no lo permite, iremos hombro a hombro, juntos y cada uno en nuestra trinchera, en contra de este tsunami que se nos viene encima. Cada vez va a ser más fuerte, pero el poder de Dios aumentará en nosotros. Por eso dice la palabra que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, si somos obedientes a Dios, si confiamos en Dios, si descansamos en Dios, si nos guardamos de no ser contaminados por este mundo. Jesús, hablando de la iglesia, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que podemos seguir marchando juntos, seguir caminando juntos hacia adelante a pesar de la fuerza. Termino con esto: un simple animalito nos sorprende el salmón. ¿Qué hace? Va contra la corriente. Y hay osos que los atrapan y los destripan y se los comen, pero muchos llegan a la meta. Muchos se dejarán atrapar, muchos se cansarán al decir, no, es que esta pequeña cascadita es muy alta, no la puedo. Pero yo he visto los animalitos que no dejan de brincar y de brincar y de brincar hasta que pasan para el otro lado. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Ponte de pie. ¿Podemos darle un aplauso al Señor, hermanos?
qué no cierras tus ojos? Si quieres, si no, déjalos abiertos. ¿Sí? ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero avanzar contra la corriente? Porque esta corriente del mundo, por fuerte que sea, no me arrastrará, porque tú eres el que me sostiene. Tú eres el que me das la fuerza para seguir adelante, para vencer esta corriente. Tú ya nos has sellado con tu Espíritu Santo. Nos has apartado para ti, nos has santificado. Pero nosotros queremos crecer en santidad. No queremos amar lo que ama el mundo. Tú nos advertiste en tu palabra, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. O sea, este sistema de placeres, de fascinación, de tantas cosas que hoy en día están, de inmoralidades, mucho menos eso. Aunque muchos no se atreven a decir que el matrimonio es solo entre hombre y una mujer, nosotros no tenemos por qué callarnos, eso dice la Biblia. Y lo demás es una perversión, es una inmoralidad, que es una corriente del mundo. No tenemos por qué callarnos al decir que el que nació varón es varón y el que nació mujer es mujer. Y el mismo doctor, desde que nace el bebé, dice es niño, es niña, porque es evidente. Nosotros no tenemos por qué decir que ya no seamos exagerados. No seas exagerado en esto o en aquello. Si Dios dice no, prefiero decir no, porque Él es más sabio que yo. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué no le dice, Señor, ayúdame a poner los límites precisos donde los deba de poner? No pasar, no ser como voy a probar una sabrita, te vas a comer otra y otra y otra y otra, y te vas a acabar la bolsa y vas a comprar otra bolsa. Muchos han caído en la inmoralidad sexual, han cometido adulterio porque dijeron, una vez no pasa nada, que al cabo me arrepiento y Dios me perdona. Pero el pecado atrapa a aquellos que se meten ahí. No crucemos esas líneas, hermanos. La avaricia atrapa. La autocomplacencia, es que lo único que quiero es disfrutar de la vida. Se puede disfrutar caminando con Dios. Es la mejor manera de disfrutar la vida. Muchos dirán que eso es aburrido, que eso no trae satisfacción. Pero yo en Cristo estoy completo. No me falta nada con Cristo. Y podemos gozarnos de esta vida, de este tiempo, y ser hombres y mujeres y jóvenes de bendición. Levanta tu iglesia, Señor, y que estemos seguros que así como David parecía que no podía vencer a ese gigante y lo venció, que nosotros estemos seguros de que tú vas con nosotros también como ibas con David. Levántanos, Señor, como un testimonio en medio de una generación maligna y perversa. Y Daniel nunca se cansó. No sé si vivió 80 o más años, pero por el tiempo de Ciro es probable que él ya tuviera como 80 años o más. Y seguía sirviendo, exaltando, glorificando a su Dios, con líneas muy claras que no iba a cruzar. ¿Por qué no les? Yo quiero llegar a viejo, a vieja. Yo ya lo soy,
pero quiero hasta el último día de mi vida seguir cuidando mi testimonio. Oye, después de tantos años de cuidarte y al final caer, Señor, no queremos que suceda eso. Hasta el último día de mi vida, que mi testimonio sea para alabanza de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Que los límites sean muy claros en nuestra vida, pero nuestra dependencia y confianza de ti nos impulse siempre a seguir adelante. Y que nada nos cambie nuestra manera de pensar, aunque nos quieran cambiar el nombre. Seremos fieles a ti siempre, siempre. Amén, amén. ¿Hay alguien enfermo aquí en esta tarde? Levante su mano ahí donde está. ¿No? Levántelo, sí. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos por nuestros hermanos enfermos y enfermas. Pedimos que, si es tu voluntad, extiendas tu mano y les toques. Si alguien tiene un familiar, también pídale por él al Señor. Había un leproso que vino corriendo delante del Señor y le dijo: si quieres puedes sanarme, y se postró delante de él. Y el Señor le dijo: sí quiero, y lo tocó. Pero también hubo un centurión romano que le dijo: no es necesario que vayas, es más, ni digno soy de que vayas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y hubo una mujer cananea que le dijo: ayúdame. Y él le dijo: no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Dijo: pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Dijo: no he encontrado tanta fe ni aún en el pueblo de Israel. Padre, clamamos a ti, confiamos en ti, dependemos de ti. Te pido que fortalezcas al enfermo, al cansado, al debilitado. Le des nuevas fuerzas, le des nuevo ánimo, le des nuevo aliento. Que no se cansen, porque aunque hay algunas aflicciones en nuestra carne, tu palabra sigue siendo la misma que le diste al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Que tu gracia nos dé el poder para seguir adelante. Y si es tu voluntad, sana a cada hermano, a sus seres queridos, a nuestros hermanos que están enfermos, que están padeciendo, a los que están sufriendo por la violencia y la inseguridad. Señor, extiende tu mano poderosa, porque dependemos de ti y confiamos en ti. Amén y amén. Mis ojos alzo a ti, Señor. En ti, oh Dios, confío yo. La vergüenza no me alcanzó. Mi miseria
tómese de la mano del Señor, hermano, para salir adelante esta semana. Que el Señor le bendiga mucho y le guarde. Nos vemos aquí el próximo miércoles y esperemos también, si todo sale bien, que los jóvenes nos veamos el próximo viernes a las 7 y que el Señor le bendiga.